merecemos tener autoridades que den la talla. Tenemos hoy la tercera jornada de este segundo bloque del debate. Esperemos propuestas serias y viables para los próximos años. Y hablando de ello, estamos en este bloque de elecciones y tenemos a Humberto Díaz, candidato al Parlamento Andino con Perú Moderno. Él tiene el número 15 y está con nosotros la tarde de hoy. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Héctor Felipe, acá para responder todas las inquietudes sobre el Parlamento Andino, que mucha gente no lo sabe, que es un organismo internacional realmente. Me quedo así emocionado porque pregunta boca de jarro. O sea, ¿qué hace un parlamentario andino? Porque si es difícil entender qué hace un presidente, es difícil entender qué hace un senador y un diputado, un parlamentario andino. ¿Cuál es la labor que realiza? Claro, mira, cuando me invitan a participar en política, yo tengo 68 años, entonces yo hago máquinas, construyo, he inventado varios sistemas que me han permitido, trabajar y producir. ¿A qué te dedicas tú, Humberto? Fabrico máquinas de acero inoxidable para la industria alimentaria. Qué interesante. Entonces he hecho varias cositas que me han dado bastante, éxito. ¿Ya? Pero bueno, pero ahí es cuando me invitan y claro, me proponen y yo... Me gustó el tema de Parlamento Andino porque es un organismo para integrar, para que los 5 países a los que yo ya exporto mis máquinas a esos países, poder ahora ir de cerca y poder más que todo trabajar con las asociaciones y comunidades para poder compartir los conocimientos del Perú, hermano. O sea, llevar conocimientos, ciencia y tecnología a la comunidad andina. ¿Cuáles son los 5 países que pertenecen al Parlamento Andino? Tenemos a Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Perfecto. Y hacen 130 millones de habitantes. Y estaba Venezuela hasta hace Estuvo unos Venezuela, años, sí. Pero mira... Por circunstancias. Circunstancias de Chávez. Sí. Pero la ironía es que en Venezuela termina la cordillera de los Andes. Por Sí. eso se llama bloque andino. Sí. Entonces nace en Chile y termina en Venezuela. Pero bueno, pronto va a regresar a Venezuela, de hecho. Esperemos que sea así. Entonces estamos hablando de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia. Y faltaría Venezuela. Faltaría Venezuela. Y tú sabes que, perdona, de repente me estoy adelantando, mira. Sí, dale. Tú sabes que donde se hacen las reuniones es en Colombia, en Bogotá. Sí. No se hace en Perú. Sí. En Perú acá hay una oficina pequeña, pero en Colombia se hacen las verdaderas, hay reuniones donde se juntan los 25 candidatos o los 25 integrantes del Parlamento Andino. Ahí se juntan. ¿Tú estarías en Colombia o tendrías...? Habría oficina en Perú, Sí, pero... físicamente en Perú. Sí, en las reuniones fundamentales Sí. tenemos que estar en Colombia. Y en persona, no a En través persona, de una videollamada. Y además, mira, si yo decidí meterme a la política, y sobre todo en el Parlamento Andino, yo quiero ir para aportar, porque hace un tiempo hubo muchos incendios forestales. Entonces, cuando yo te hablo de ciencia y tecnología, yo fabrico máquinas, pero antes de ello, yo me dediqué mucho a la industria química y hice, en 1992, presentaciones sobre la tecnología ignífuga, sobre el retardante de fuego, que sirven para detener el fuego en pleno proceso sin usar extintores. O sea, productos inocuos. ¿Cómo se hace eso? O sea, estás Sí, en un mira, incendio forestal y ¿cómo lo 1992 manejas? Hice Sí. pruebas con la Asociación de Extintores, Fabricantes de Extintores de Perú, con Ya. los bomberos, con INDECI, que son los organismos adecuados para esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede un incendio, normalmente se produce un chispazo. Entonces, todos los productos que hay alrededor son comburentes. O sea, Claro. la cortina, el papel, el Inflamables. cartón, todos son inflamables Exacto. o comburentes. O sea, Correcto. combustionan. Sí. Entonces, pero si hubiera un producto que a tu cortina lo roceas con ese producto ignífugo, cuando sucede el chispazo o el fuego, ya no se prende. ¿Ah, sí? O Se sea, tiene corta. una cobertura. Sí, exactamente. Cuando recibe el calor, se convierte en cristales iónicos que bloquea al fuego. Y en ese caso, ¿atenúa o bloquea automáticamente? No, atenúa. O sea que se carboniza, si persistiera el calor, se carboniza, pero no se inflama. Claro. A eso se llama ignífugo, o sea, no hay ignición. Claro. Esto se llama ignífugo, o sea, no hay fuego. ¿Es como Ignición lo que fuego. es como lo que se usa en el extintor también? No, el extintor Es sirve otra para cosa. apagar. Claro, el extintor es otro, es CO2, Ajá. que es un gas carbónico. Bueno, son polvos, Sí. hay varios tipos, hay Sí. tres tipos de extintores. De extintores. Hay de agua, de polvo Sí. y de espuma. Sí. Entonces, de acuerdo a la característica del incendio, se usa tal determinado. Si es combustible, es espuma. Y si se está incendiando un carro, tienes que usar el de polvo. Sí. Entonces, eso es lo que se... Claro, dependiendo el lugar de... Y agua para los incendios de casas, donde... Que yo me imaginaba los bosques. un incendio forestal, una avioneta, Ya, ¿no? ahí es donde Rociando agua. entra mi producto ignífugo. Ahí.
en el agua, combinado con el agua, Ajá. se rocía todo un bosque. Sí. Y cuando se llega a hacer contacto con ese material pues caliente que Sí, está ardiendo, sí. Se vaporiza el agua, pero los cristales o sea, se forman un bloque sólido, una partícula. Se adhieren a la fibra que se está combustionando o quemando y se corta. Ese cristal comienza a soltar nitrógeno. Y el nitrógeno es un gas inerte. Bloquea el ingreso del oxígeno para que siga la combustión. Para que haya un fuego necesitas oxígeno, necesitas calor Sí. y necesitas el material que se está quemando. Claro. Si bloqueas uno de esos dos, ya no hay fuego. Es como cuando cortas la corriente eléctrica. Claro. Ya no hay corriente. Mira qué interesante, una clase de química pura, hermano. Contigo. Y entonces, pero eso es lo que yo quiero aportar. Mira, Sí. mira, Héctor Felipe, ¿te acuerdas que hubo hace incendios acá en Cusco esto? Sí, no hace mucho. Mira, en Sí. mis redes comento, pero por favor usen esto, usen lo otro. Nadie me da bola, hermano. O sea, mira, cuando eres un NN, nadie te da importancia. Si yo llego al Parlamento Andino, ya como parlamentario andino, voy a convocar, voy a hacer sesiones. Yo voy a hacer que el Parlamento Andino sea conocido. Mira, estoy seguro o sea, que alguien, la después, gente lo escuche. Mira, te digo, después de esta conversación, mucha gente va a reconocer tu trabajo, en esa parte por lo menos, Mira, y te va a permitir quizás llegar al Parlamento. Que Desde es tu, 1992 que tu yo idea. introduje esto y tengo las pruebas, tengo ahí las entrevistas. Ahí está, te he traído, si quieres, en mi historial está ahí para que Sí, veas lo vamos las a fotos revisar. de 1992 cuando salí en Canal 2 mostrando el fuego y cómo evitaba que se incendiaran las casas. Luego, mira, hace poco hubo en Chile también. Comenté, muy poca gente sabe, parece mentira. Y eso con se la hubiera podido modernidad. utilizar en el centro de Lima hace unos Totalmente. meses. Mira, estos que incendios pasó se lo de reviven, los almacenes. En los incendios que se reviven. ¿Te acuerdas que siempre hay, ya apagaron el incendio? Sí, y después se reaviva. se reavivó Sí. el fuego. Eso se evita con esta tecnología. Claro. Los bomberos lo saben, pero no Claro. sé por qué no lo usan. No Claro. lo usan. Yo, mira, en la época cuando yo hice la demostración estaba el general Tubino. Sí, Tubino, él es Tubino. Permíteme, inclusive el viento genera también que se revive el fuego, ¿no es cierto? Claro, el viento, porque Claro. es la energía, es el oxígeno que está Claro, entrando. claro. O sea, el viento es rico en oxígeno, pero el tema es que cuando bloqueas uno de esos elementos, el calor, el oxígeno es el viento o el aire. Correcto. ¿Ya? Y el material comburente que está ardiendo, El fuego. ya lo bloqueas, lo Neutralizas, aíslas, sí. es como que le hicieras un domo. Sí. Lo bloqueas, lo Lo bloqueas. encapsulas. Así es, exacto, como un Claro, escudo, como un claro. escudo, como una Claro, lo una capa. extingues. Es una capa. Lo así es. extingue. Por eso Así se llama, va por eso se llama extintor, no extinguidor. Hay gente que le dice extinguidor y no es extintor. extintor. Para así explicarlo es, bien. Así es. Eso es cuando se trata de los clásicos extintores. Claro, los que vienen en estos Y los productos ignífugos envases rojos. no vienen en extintores. Y una pregunta para terminar con este tema, me parece súper interesante para ir con tus propuestas. Estos elementos tienen que siempre tener una revisión, ¿correcto? Si hablamos de los extintores. Si hablamos de tu producto del que tú estás hablando, ¿tiene también una regulación? No, porque... ¿O no expira? No, no expira. Mira, yo tengo mi producto desde 1992, hasta el día tengo saldos, y lo uso y lo reuso, y funciona. Y sigue funcionando. No hay que venció, yo me quedo anonadado, porque yo realmente descubrí en esa oportunidad, porque hubo los incendios en Mesa Redonda y Sí, esas cosas, porque sí. en Lima Centro siempre son muchas casas antiguas, son de quincha, Sí, madera. sí. Entonces ya era hora de que se usara pues productos ignífugos, no solamente para ir a apagarlos, sino para prevenir el incendio. Y ahí es cuando investigo, hermano, cuando todavía YouTube, cuando no había el internet, investigo en esa época, me escribí en la biblioteca de Indecopi. Entonces ahí comienzo a averiguar cómo se puede evitar un fuego y comienzo a tener más contacto. Para ello, yo ya, en mi época de joyero, yo he sido un joyero que ganó premios. ¿También has sido joyero? Claro, yo he sido relojero, joyero. ¿No has sido locutor de radio? No. ¿Te faltó? Entonces, ¿qué sucede? Cuando soy joyero, Sí. entro en contacto con muchos productos químicos. Mira, el joyero realmente es un tipo genial, el joyero, porque tiene contacto o tiene la opción de practicar con diversas tecnologías. Hace metalurgia, hace fusión, fundición, crea metales, usa metales preciosos, de verdad. Tú sabes que un joyero te puede hacer oro falso. O sea, esa es pura aleación, esa es metalurgia. Hoy día que el oro está carísimo, mira, $4,000 una onza. ¿Te pueden increíble. engañar con el oro también? ¿Cómo? ¿Te pueden engañar haciéndote Sí, una claro que prenda, sí, claro. una joya que no es de oro y Sí, vendértela sí. como tal? Sí, claro. Sucedió hace mucho tiempo cuando empezó el Goldfield.
Cuando el oro Claro, comenzó a subir claro. y apareció un oro que llegaba de Estados Unidos, El que le era llamaban una de, chapa. de 14, creo, el 14, enchapado, sí, ¿no? decían oro Golfi 14K. Sí. Pero no es que era sólido, sino era una capa, 20 ¿Y qué micrones. tenía dentro? Otro metal. Otro metal, claro. Ese metal interno, eso lo sé hacer yo. Hicimos mucho cuando, mira, el peruano es tan hábil, no solamente yo, todos los peruanos tienen una habilidad, y los joyeros sobre todo. ¿Qué sucede? Cuando comenzó a subir el oro, la gente comenzó a vender sus joyas. Ya no compraba joyas en oro. Claro. Pero entonces... A capitalizarse. Exacto. Pero luego, ¿qué pasó? Que había que mantener una moda. La moda era la joyería. Entonces, ya, entró la joya de Estados Unidos, el oro de 14 quilates se llama Goldfield. Sí. Ya, ese Goldfield se puso de moda. Y entonces los peruanos, los joyeros peruanos, uy, qué pena, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, a alguien Se le ocurrió. se le ocurrió hacer la aleación. A Humberto Díaz. Sí, Humberto se le ocurrió hacer la aleación y la hice. Y mira, a raíz de ello volví a tener trabajo a través de hacer mis joyas ya económicas, baratas, Claro. porque el golf es más económico. Sí, pero ya yendo Pero parecía oro. puntualmente a tus propuestas como parlamentario andino, específicamente hacer tratados multinacionales, tratados con los gobiernos de los países que tú mencionas, que son 5, y que pertenecen a todo el ande de la parte andina de nuestro país. Pero ¿qué propuestas llevarías tú, por ejemplo, como peruano, ¿no? Como representante del Parlamento Andino en Perú? Para el Parlamento Andino tengo varias propuestas puntuales. Una, en el tema de mi fabricación de la máquina de acero inoxidable para la industria alimentaria, en la cual es una problemática muy típica, ya sea en Perú, o como en Bolivia, o como en Colombia, Ecuador y Chile. Las pymes. Las pymes en este momento están con un gran problema por el tema de la importación de maquinaria de China. De China viene baratísimo todo y todo el mundo dice, no, ¿para qué vamos a crear si de China lo compras y bien? Entonces, lo que yo quiero hacer es mantener vivos los maquicentros, centros de producción donde personas que quizás busquen como un emprendimiento hacer una pyme en fabricación de máquinas, solamente teniendo la idea. Pero en el maquicentro, ahí te lo van a elaborar. Y ahí van a tener trabajo los que ahora, hoy día, están teniendo falta de trabajo, justamente falta de pedidos. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a comprar una máquina a un fabricante peruano que vale 5.000 soles si esa misma máquina se la puedes conseguir por 500 soles de China? Sí, pues. Entonces por esa razón, los fabricantes peruanos, la industria peruana está en una crisis total. Héctor Felipe, no sé si lo sabe. Nadie se habla de ello. Hay una crisis enorme en el campo. Mira, Gamarra también lo tienes. La entrada de ropa ha permitido, con ese dumping que tiene de precios... El ingreso de ropa de China. El gobierno de Chino protege de ese tema. Es mucho más barato. Baratísimo. Entonces puedes conseguir... Es increíble, cosas de 2 soles, 5 soles. Una prenda de vestir en 2 soles. Entonces no puedes competir con una fibra textil peruana que, mira, ¿cuánto tiempo tiene para sembrar el algodón, para cosechar ese algodón, luego procesarlo, y algodón de primera, en tela, algodón y para Pima, luego coserlo? ¿Y acaso el sueldo acá vale $30 como vale en China? En China, en los sitios rurales, vale $30. Claro, en Pekín, bueno, en los sitios modernos, sí, claro, los sueldos son importantes. Pero en los sitios rurales los sueldos son baratísimos. Por eso que fabricar en China es baratísimo. Sí. $30 al mes. Humberto, vamos a tener que seguir conversando en otra ocasión. Por favor, así rapidito, que marcar el número 15 del Parlamento Andino a la cámara número 1, por favor. A la 1, acá Humberto, acá, a la 1. Acá. Amigos de la costa, de la sierra y la selva, ¿sabías que tú puedes votar por un parlamentario andino? Igual, no importa en qué rincón de Perú te encuentres, puedes votar por un parlamentario andino. Y bueno, te recomiendo a Humberto Díaz Cieza, el número 15 de Perú Moderno. Gracias, Humberto. Un fuerte abrazo. Ya estaremos conversando en otra ocasión.